Hola, hola, bienvenidos a todos a este nuevo video en mi canal de YouTube, esta vez hablando sobre el síndrome del impostor. Y si llegas hasta el final te vas a llevar una gran sorpresa, así que ponte cómodo. El síndrome del impostor es esa sensación o sentimiento que sienten muchas personas cuando logran algo, pero resulta que a ese logro se le resta mucho valor. ¿Cómo así? Imagínate que tú acabas de ganar un examen súper difícil y lo primero que piensas es, eso fue suerte. O que te acaban de ascender en el trabajo y lo primero que piensas es, seguramente el jefe no tenía quien más ascender. O que te acaban de seleccionar para algo súper importante, dar una conferencia y lo primero que piensas es, qué miedo a esa conferencia, no sé qué voy a ir a decir porque yo no sé nada y se van a dar cuenta que no soy tan bueno como piensan. ¿Lo has sentido alguna vez? Yo por lo menos lo he sentido algunas veces, muchas veces, y voy batallando con eso día a día para restarle mucho a esa voz del síndrome del impostor que me quiere decir, no, no eres capaz, no, no vas a ser suficiente, no eres lo que todos piensan, porque precisamente por eso se llama síndrome del impostor, porque es como esa voz que te dice que tú eres un fraude y que todo lo que estás haciendo es mentira. Esa es, digamos, un poco la diferencia con lo que es el autosabotaje, porque digamos que ese autosabotaje se parecen un poco, son similares en ese sentir que no eres suficiente y en esa inseguridad, pero en el autosabotaje prácticamente tú no terminas haciéndolo porque te autosaboteas. En el síndrome del impostor tú sí logras las cosas, sí lo haces, pero está esa voz que te hace sentir que no eres merecedor de lo que ganas o de lo que logras, porque dice que tú eres un impostor. ¿En ambos hay inseguridad? Sí, claro. ¿En ambos hay conceptos erróneos de uno mismo? Sí, claro. Por eso es tan importante trabajar. Sin embargo, hay algo muy importante que debemos saber aquí. Este síndrome del impostor no es una enfermedad como tal. El síndrome del impostor fue descrito por primera vez en 1978 por dos psicólogas en una investigación que hicieron llamada Susan y Pauline. Y hace alusión a todas esas características que yo les acabo de mencionar, porque resulta que muchas personas coinciden con este tipo de pensamientos o sensaciones. Pero como tal, no es una enfermedad o no es una patología que esté en alguno de los manuales diagnósticos. Sin embargo, puede llegar a afectar bastante el ser de la persona al lograr cosas pero nunca sentirse suficiente. Imagínate tú como si estuvieras subiendo todo el tiempo escaleras pero nunca llegarás como tal al piso a donde quieres llegar, porque cada vez que llegas a alguno crees que no es suficiente estar ahí o que no mereces estar ahí y tienes que seguir subiendo más. No es una enfermedad tampoco porque no es imposibilitante, es un pensamiento que uno tiene sobre uno mismo que afecta, pero el síndrome del impostor precisamente se caracteriza porque la persona puede seguir logrando cosas, solo que no sienta que lo ha logrado realmente merecido. Ahora, lo que yo pienso es que eso no significa que si no trabajamos ese síndrome del impostor a tiempo y ese síndrome del impostor empieza a coger mucha fuerza, no puede hacer que en algún momento sí desarrollemos una patología como sería la ansiedad, la depresión, el burnout en el trabajo, porque precisamente esa persona que padece ese síndrome del impostor nunca es suficiente nada, trabaja, estudia y pues claramente pueden venir esas enfermedades. Entonces sí es necesario empezar a trabajarlo, a combatir esa voz que nos dice que somos unos mentirosos. Ahora, ¿qué tipo de personas pueden estar padeciendo este síndrome del impostor? Uno, las personas que son muy perfeccionistas, que quieren tener el control sobre todo, especialmente que se esfuerzan, pero es el pensar siempre que nunca nada es suficiente y logran grandes cosas y los demás pueden verlo y los demás dicen wow, pero es tanto el perfeccionismo de esta persona que no ve el gran valor de lo que hace, sino que realmente le resta mucho valor y vuelve y juega, no es suficiente. Dos, personas con altas expectativas, ya sea de la sociedad, ya sea de la familia. Personas que, por ejemplo, en su infancia, su familia constantemente estuvo exigiendo mucho. La nota más alta es la válida. Digamos, en mi colegio era de 1 a 5, si sacas un 5, ahí sí eres bueno, ahí sí te reconocemos por ese 5, pero si sacas un 4 no es suficiente.
tú puedes dar más. Un 4 no es nada para nosotros. Entonces muchas veces viene de esas grandes exigencias y de la sociedad, de las comparaciones que tenemos constantemente, que como yo digo, hoy en día hay una epidemia de comparaciones. Entonces todo el tiempo ver qué ha logrado este y yo no he logrado, pero no puedo ver lo que sí he logrado yo por estar todo el tiempo comparándome constantemente. El miedo al error, que puede venir de mi personalidad o también del pasado, de la infancia, cuando cometía un error, era lo peor del mundo, se castigaba fuertemente. Entonces viene a ser un gran detonante para ese síndrome del impostor. Ahora no me puedo equivocar en nada, pero sin embargo lo que logro tampoco es suficiente y no me creo lo que logro. Hay transiciones importantes que también nos pueden causar este síndrome del impostor. Vuelvo y repito, no es una enfermedad, no es una patología, probablemente muchos hemos pasado por un síndrome del impostor. Entonces transiciones importantes que nos generan cierto miedo, que también es muy natural, como entrar a la universidad, empezar un nuevo trabajo, ser mamá o papá por primera vez, muchas de esas voces que vienen a decirnos, ¿será que sí lo vas a hacer bien? Esta voz de ese síndrome del impostor lastimosamente muchas veces viene a detenernos de grandes cosas que podemos hacer, pero por el miedo tal vez no vamos más allá. Muchas veces lo que sucede es incluso que este síndrome del impostor, por ejemplo, con los perfeccionistas, lo que nos hace es decirnos todo el tiempo que tenemos que estarnos preparando y prepararnos, porque nunca nos vamos a sentir completamente preparados para lograr algo. Pero les digo algo, estudiando este tema me di cuenta que la gran mayoría de empresarios exitosos, cuando cuentan su historia, cuentan que cuando empiezan con su emprendimiento, con su empresa, nunca están preparados. Empiezan a lograr ese éxito en medio del proceso, y en medio del proceso es que empiezan a aprender cómo hacerlo. Son personas exitosas que han tomado riesgos, que con miedo y todo han tomado la decisión. Y eso es lo importante y lo que debemos hacer para poder confrontar este síndrome del impostor. Ahora te voy a dar 4 herramientas que te pueden ayudar a combatir esta voz impostora. La primera se llama evidencia versus pensamiento. Entonces está el pensamiento que me dice que yo no soy suficiente, que soy un fraude, que no voy a poder lograrlo. Y la evidencia es todos esos comportamientos, actitudes, cosas pasadas que me dicen que yo sí puedo, que he logrado muchas cosas, que tengo las habilidades o que tengo la capacidad de aprender para poder lograrlo. 2. El diario de logros. Es que tú puedas mirar hacia atrás y empezar a ver cuáles son los logros que tú has obtenido en tu vida. Resulta y pasa que este síndrome también hace que le restemos valor a esos logros, que logros grandes que hemos tenido pensemos que es normal que yo me haya graduado de la universidad. Es algo que tenía que hacer, no es un gran logro. Y eso es lo que pensamos muchas veces. ¿Cómo darnos cuenta que es un logro? Recordemos cuántas veces de pronto las personas nos han felicitado o nos han admirado por algo que nosotros pensamos que es muy normal y muy común. Pero cuando otra persona ve el valor en eso es porque realmente no es algo fácil de lograr. Así que ahí podemos empezar a identificar cuándo es un verdadero logro. Sea grande, que me gradué, que obtuve una maestría, que hice una conferencia, que me compré un carro, o sea muy pequeño como el que logré mantener el gimnasio por un mes. Grandes logros que tú puedas ver. ¿Por qué? Porque además de esos logros tú vas a poder ver cuáles fueron las habilidades que yo utilicé para, valga la redundancia, haber logrado esos logros. Y además, que aprendí durante todo ese proceso que tuve que hacer para lograr eso. O sea que todo ese proceso son habilidades que hoy en día yo tengo y puedo usar para seguir logrando más cosas. 3. Cambia el diálogo interno. Siempre esa herramienta nos va a ayudar para cuando no nos tratamos de la forma que debe ser. No sé lo suficiente, no lo voy a poder lograr. Entonces ahí usamos las herramientas que les enseñé también anteriormente, porque sí puedo lograrlo, el pensamiento versus la evidencia, qué tanto he logrado. Además, algo súper importante, somos personas de aprendizaje, sí o sí, siempre vamos a poder aprender a hacerlo. Los límites somos nosotros mismos. Entonces, no es que no sepa y no lo vaya a poder lograr, es que realmente tengo las capacidades de aprender, puedo lograrlo y el error es parte del proceso. Si cambiamos ese diálogo interno es mucho más fácil poder tener más seguridad frente a lo que vamos a hacer. Y 4, ir a terapia. Como siempre, ir a terapia pues va a ser algo que nos va a ayudar mucho a enfrentar todos
estos obstáculos que se nos van presentando en la vida. Ir a terapia para empezar a conocernos mejor. Si nos conocemos mejor, vamos a saber cuáles son nuestras habilidades y fortalezas. Si sé cuáles son mis habilidades y fortalezas, voy a poder empezar a hacer que yo me sienta más segura de mí misma. Si me siento más segura de mí misma, voy a poder hacer que mi autoestima crezca. Y todo eso va a poder hacer que el síndrome del impostor vaya desapareciendo. Así que espero que toda esta información te sea muy útil para identificar qué tan fuerte o no está haciendo ese síndrome del impostor en ti y cómo puedes hacer para empezar a combatirlo. Y ahora sí, la gran sorpresa. Si llegaste hasta aquí, te vas a llevar completamente gratis la guía para enfrentar el síndrome del impostor, donde además de todas estas herramientas que yo les di aquí, está llena de muchos ejercicios que tú puedes hacer para empezar a hacer esa introspección, esa conversación contigo mismo y empezar a cambiar ese chip de inseguridad. Así que escríbeme a este número de WhatsApp y te llevarás completamente gratis esa guía. Espero que te haya gustado, no olvides suscribirte para que sigas aprendiendo de todos los temas importantes de salud mental y bienestar y nos vemos en otro video. Chao, chao.